Muy buenas tardes y bienvenidos al primer programa del año de Todos los libros, un libro, en esta semana que vuelve a ser semana de estreno en la radio de la Universidad de Salamanca. Estamos prácticamente estrenando cada día y estamos ya a día 13 de enero de 2021 en el programa Todos los libros, un libro de Alberto Sanz II, que ya está por aquí con nosotros en este formato de audio, de imagen. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo eso, el feliz año, ¿no? Que todavía no nos habíamos visto. Y bueno, ¿cómo se presenta también este 2021? ¿Qué me puedes contar? Se presenta gélido de entrada, esperemos que vaya a tiempo, pero, y por lo demás, desde el punto de vista que me interesa al programa, se presenta como siempre, claro, con muchos libros, hoy en particular bastantes más de lo habitual, ya comentaré, porque hoy sí que va a haber un pequeño cambio de formato en la estructura, digamos, del espacio. Pero bueno, nada, como siempre, animado y con ilusión de ofrecer al oyente pues libros que a mí me han interesado y me han entusiasmado. La misma lógica con la que me muevo desde hace muchos años en Todos los libros, un libro. Bueno, y además los libros que tanto nos están ayudando, ¿no? En esta etapa, yo creo que muchísimo, ¿no? Los libros sobre todo. Alberto, que querías, creo, también dar un pequeño cambio, un pequeño giro al programa, porque no vas ya a tratar de un libro en cada uno de estos programas, sino que van a ser varios. Cuéntanos por qué nos vas a traer tantos libros en un solo programa, un poco la idea, ¿no? Que te guía. Sí, bueno, la lógica del programa sigue siendo la misma, va a seguir siendo la misma. Lo que ocurre es que estas 4 primeras semanas del año he pensado que, bueno, se me quedaban ahí en la mochila acumulados unos cuantos libros que yo había leído, en la mayor parte de ellos los había leído el curso el año pasado, el año 2020, que por un lado no tengo tiempo de dedicarles un monográfico a cada uno de ellos, entre otras razones, porque nos extenderíamos muchísimas semanas. Y por otro lado también porque en algunos casos son libros que quizá no dan a mí, como lector normal y corriente, no como experto especializado, no me dan como para llenar el tiempo habitual que dedicamos al espacio. Entonces he pensado, bueno, pues podríamos hacer una especie de selección, además jugando con la idea de los reyes, unos reyes, digamos, un poco postergados. Vamos a plantear durante 4 semanas una oferta, digamos, miscelánea, una oferta múltiple, varios libros que yo he leído, de una manera, simplemente presentarlos de una manera más escueta, de modo que pudieran servir para despertar el interés también de los oyentes y que se hagan regalos en este primer mes del año, posibles regalos, posibles vías, abrir posibles hilos de lectura, sin un análisis tan, a lo mejor, detallado, minucioso, farragoso, dirán algunos, como hacemos habitualmente todas las semanas, ¿no? Pero será solamente las 4 primeras semanas del año. A partir de ahí volveremos ya con reseñas más demoradas, más detalladas, centradas fundamentalmente en uno o en todos los libros en el mismo espacio, en la misma emisión. Bueno, pues también los programas estos que son programas misceláneos, ¿no? Y que tienen un poco de todo, la verdad es que también resultan muy atractivos, Alberto, ¿no? Esto aplicado al mundo de la literatura, pues también lo es, ¿no? Y además aplicado al mundo de los libros que a ti te han gustado, que, bueno, yo creo que se destacan porque son libros magníficos, ¿no? Cada vez que hemos hecho alguna incursión en alguno de ellos, así lo hemos visto. Alberto, supongo que también complicado, ¿no? El seleccionar esos 7 de cada semana, o más bien lo complicado ha sido decir, bueno, es que no puedo meter más. No, bueno, no. Primero, en realidad no van a ser 7, van a ser 7 en principio hoy, las demás semanas ya veremos. Y complicado no, porque como digo, se trata de libros que yo he ido leyendo naturalmente a lo largo del año y que, bueno, como decía también, no me han dado quizá como también por las premuras mías de tiempo, bueno, estoy limitado en el tiempo, tengo mi trabajo, tengo mis obligaciones, y no me han dado como para hacer una reseña más convencional de acuerdo a los cánones, las pautas que yo sigo habitualmente, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente he pensado, bueno, pues voy a hacer un pequeño comentario breve, recomendando la lectura del libro, y por tanto la selección no es difícil, porque, bueno, todo lo más el hecho de tener que dejar fuera algunos otros libros que también he leído, ¿no? Sí que he seguido una pauta, la quiero anticipar ya. Esta semana van a ser novelas, la semana que viene me centraré en clásicos
la tercera será poesía, y el término miscelánea en sentido estricto será válido exclusivamente para la cuarta semana, donde ahí sí que habrá libros variopintos pertenecientes a géneros y con formatos y esquemas y planteamientos también muy distintos. Hoy van a ser novelas que he leído, no necesariamente se corresponden con novelas publicadas en el año 2020, la mayor parte de ellas sí, pero otras las he leído este año pasado, a pesar de que su publicación es anterior. Como efectivamente... Empezamos con novelas que, bueno, siempre son muy atractivas las novelas, ¿no? Yo creo que es lo que mejor se lee, ¿no? Algunas de ellas incluso de tirón. Si te parece, vamos ya con ellas, Alberto. Claro, sí, no queda más remedio, porque si no, realmente lo que voy a poder decir es el título de cada una de ellas y poco más, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con un autor que ya había presentado en todos los libros un libro, yo creo que hace un par de años, Colson Whitehead, que es un escritor norteamericano, ganó hace, yo creo que 2 o 3 años, el premio Pulitzer, en el año 2017, el Pulitzer y el National Book Award, por El ferrocarril subterráneo, que fue el libro que yo presenté entonces, en todos los libros un libro, y este año pasado ha vuelto a ganar el Pulitzer, algo relativamente insólito, no es nada común en la historia del Pulitzer que un mismo autor lo gane 2 veces, por este libro que acabo de mostrar, Los chicos de la níquel, que, bueno, se mueven unas pautas relativamente similares a las de aquel ferrocarril subterráneo. Hay que decir que Whitehead es de raza negra y en su literatura está siempre presente la problemática de la discriminación racial en su país, es estadounidense. Si recuerdan nuestros oyentes, en la novela que habíamos presentado hace 3 años, viajaba al siglo XIX para hablar de la esclavitud a partir de la historia de una esclava que huía de una plantación sureña hacia el norte liberador. Y en el caso de Los chicos de la níquel, que también presenta Penguin Random House, la misma editorial que lo había acogido en el caso anterior, pues lo que hace es ir a los años 60 del pasado siglo, del siglo XX, al estado de Florida, y centra la acción de la novela en la Academia Níquel, que efectivamente existió con otro nombre, Dossier, era el nombre auténtico de la academia, que era un lugar espeluznante, un horror. Es un reformatorio para chicos problemáticos, no solo de raza negra, también chicos blancos. Y la historia nos lleva a un personaje, Elwood Curtis, que es un adolescente negro, buen chico, aplicado, muy voluntarioso, que en su casa escucha las grabaciones de una manera motivadora, las grabaciones de los discursos de Martin Luther King, y que, bueno, vive con su tía, sus padres han desaparecido de su vida, y se dedica a preparar, bueno, con mucho esfuerzo, con mucho interés, solventando las dificultades que se le plantean en su día a día, estudiar para acceder a la universidad. Por una serie de azares desafortunados, acaba siendo detenido, acaba siendo enviado a este reformatorio, y allí a los chicos les, entre comillas, reeducaba en un clima de terror, de violencia, de castigos sangrientos, de violaciones, de muertes incluso. Un caso, como digo, real, que saldría a la luz muy tarde, en 2011, 60 años después, ¿no? Unas atrocidades dentro del lugar perpetradas por los propios miembros del personal y los dirigentes, y toleradas por las autoridades locales. Y entonces, bueno, la novela, que es muy bella, muy intensa, muy dolorosa, tiene estas 2 dimensiones, la diríamos íntima, en donde entramos con un talento del escritor, en los abismos torturados del alma de un chico inocente, ilusionado, que está totalmente, vamos a decirlo así, del lado correcto, entre comillas, de la vida, porque es un chico estudioso, no podríamos situarlo en otro ámbito, quizá en un ámbito de marginalidad o de conflictividad, que también tendría probablemente sus razones en el caso de un chico negro, ¿no? Pero no es el caso, es un chico absolutamente, vamos a decirlo así, integrado, estudioso, a punto de entrar en la universidad, un idealista, Entonces, bueno, esta dimensión de la novela es muy interesante, la dimensión íntima, cómo este chico, a pesar de que su día a día es torturante, es terrible, sus sueños, sus ideales se ven puestos a prueba
constantemente en aquel horror que es la estancia en el reformatorio. Sin embargo, mantiene relativamente incólumes esas ilusiones, esos propósitos, esos buenos deseos. Y por tanto, esa es una dimensión, la íntima, hemos dicho, muy interesante. Y luego, como en lo que yo he leído de Whitehead parece una constante, está también la otra dimensión, más, digamos, más pública, más objetiva, que es una especie como de análisis, quizás no es la palabra, pero bueno, la presencia en paralelo de la discriminación racial que incluso muy avanzado el siglo XX, incluso en el siglo XXI, sigue siendo la tónica habitual en la vida pública de Estados Unidos, ¿no? Es una novela apasionante que recomiendo a todo el mundo, de lectura muy ágil, se lee con entusiasmo, se lee de una manera arrebatada, pero a la vez no puede uno sustraerse al sentimiento a un sobresaliente estremecimiento, a una sensación de desasosiego por los hechos ocurridos realmente y luego, diríamos, ficcionados en la novela de Whitehead. Esta es una reflexión que haría yo, porque también estoy viendo también muchas series en estos días, que estos casos de abusos a menores que realmente se han dado, ¿no?, con muchísima frecuencia, ¿no?, en tiempos atrás, en todo tipo de instituciones, ¿no? Sí, es una reflexión que yo quería hacer, es que esto ha sido prácticamente el pan nuestro de cada día en muchísimas instituciones. Hace 20, 30 años se daban muchos casos, ¿no?, de estos abusos a chicos. Sí, yo no quiero tampoco desviarme demasiado porque si no, no me va a comentar los demás, pero sí que hay, por ejemplo, a propósito de lo que dices, hay una novela de un escritor que a mí me gusta mucho, John Banville, precisamente centrada en los abusos sexuales, en el caso de la Iglesia Católica Irlandesa, pues que también algo que, como dices, ¿no?, es muy notorio y en las últimas décadas. Bueno, hay infinidad, hay una película muy interesante en relación a esta cuestión, está desgraciadamente a la orden del día. Bueno, desde luego una lectura, pues yo creo que también muy apropiada, ¿no? Estados Unidos, además, que está de plena actualidad también en estos días, siempre pasa cosas importantes, interesantes en los Estados Unidos, y en estos días también es así. Colson Whitehead, Los chicos de la níquel, y vamos, si te parece, ya con el segundo de ellos. Sí, el segundo de los libros es de un escritor francés, Mathias Hénard, que publica también la editorial Penguin Random House, como el libro anterior. Yo de Hénard le había leído solamente, tiene bastante obra publicada, toda en Penguin Random House, en Mondadori antes, toda además traducida por Robert Juan Cantabella, y yo le había leído en el año 2016 Brújula, que ganó el Goncourt el año 2015, y ya permite entrar de una manera, bueno, brillante en el universo del autor. El libro contaba la biografía de un musicólogo inventado, ficticio, Frank Ritter, que en una noche de insomnio rememoraba toda su vida y en esa vida especialmente una presencia destacada de Oriente, y bueno, una novela con una erudición, como es común en Hénard, portentosa, un estilo preciso, pero a la vez muy barroco, musical, muy elegante. Nos llevaba a Estambul, a Teherán, a Alepo, recorríamos la historia entera del personaje, sus amigos, sus amores, etcétera, pero a través del mundo, con el telón de fondo de Oriente. El autor está especializado, ha vivido en Oriente Medio, está especializado en las culturas árabes, es un escritor muy cosmopolita, ha vivido en muchos sitios, es doctorado en persa, ha sido profesor de árabe en Barcelona. Bueno, pues bueno, no tan nada. El libro que quiero traer, hace 2 meses escasamente, se ha publicado un nuevo libro que yo todavía no he podido leer, que se llama El banquete anual de la Cofradía de Sepultureros, que yo todavía no he leído, pero sí que he leído en 2020 un libro de 2010, editado en España en 2011, que es Habladles de batallas, de reyes y elefantes. Una portada preciosa, Alberto. No la distingue muy bien, pero se ve que es muy bonita esa portada. Sí, es un libro. Bueno, las ediciones de Random House son siempre
pasta dura, formato asequible y en este caso una portada también muy sugerente, ¿no? Se mueve en esas pautas que ya estaban en Brújula, parte de un hecho histórico y luego hay una construcción de ficción a partir del hecho histórico, ¿no? Parte de un episodio algo enigmático, probablemente ficticio, aunque hay un punto de realidad, de la vida de Miguel Ángel, Miguel Ángel Buonarroti. En 1506, Miguel Ángel, que ya era un artista consolidado, ya había hecho David y La Pietà, ya era un escultor reconocido, el sultán Beyazid II lo invita para acudir a Constantinopla para diseñar ahí un puente sobre el Cuerno de Oro, que tiene además esa idea un gran valor metafórico, porque es el juego entre Oriente y Occidente, esta conexión entre Oriente y Occidente que está presente en la obra de Hénard, ¿no? Es un proyecto que se le había encomendado de entrada a un competidor, vamos a llamarlo así, de Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, y que Leonardo lo había rechazado, probablemente porque la complejidad técnica era enorme, ¿no? Entonces, el ofrecimiento del sultán le llega a Miguel Ángel cuando está en su Florencia natal, ha huido, en cierto modo, de Roma, por las intrigas de sus competidores, en este caso Rafael y Bramante, también por sus deudas, el Papa Julio II, que era el que le encargaba gran parte de sus proyectos, no le pagaba, y entonces cuando le llega la propuesta del sultán otomano, ve ahí tres oportunidades: solventar sus deudas, desafiar al poder y la cólera, frase literal del libro, del agradecido y mal pagador pontífice, y a la vez superar al rival, a Leonardo da Vinci, y realmente llevar a cabo un proyecto que Leonardo había desestimado. Viaja a Estambul y llega, y este dato está registrado efectivamente por los historiadores, el 13 de mayo de 1506. A partir de ese dato, gran parte de lo que nos narra es una construcción, y estamos de nuevo con los dos planos, el plano personal, es decir, la personalidad ambigua, exaltada, a la vez vacilante y apasionada, muy estricta, pero también, en cierto modo diríamos, romántica, enardecida, un artista seducido, enamorado también, y a la vez está el panorama, el telón de fondo objetivo, la época, es Estambul, una ciudad multicultural, acogedora, una ciudad de libertad, de cultura, de intrigas también, de maquinaciones, llena de misterio, de lujo, también de miseria, una ciudad tentadora, el deseo, hay mucho erotismo en las novelas de Hénard, la vida nocturna apasionante, ¿no? Y están las notas típicas que yo había visto ya en Brújula de la literatura de Hénard, un cierto exotismo, mucha imaginación, cultura, erudición muy refinada, y luego, como digo, esta dimensión íntima, sentimental, amorosa, muy lírica, es una prosa poética. No sé si al final nos va a dar tiempo a leer algo. Tengo un parrafito, un fragmentito breve de este libro donde se pone de manifiesto todo esto. En el fondo hay también, detrás de toda esta, digamos, esta trama argumental básica que he dado, hay una historia de amor que tiene por protagonista el propio Miguel Ángel, ¿no? Un libro brillante, una joya, en realidad, de no mucha extensión, muy refinado, preciosista, bueno, que puede interesar, yo creo, a bastantes lectores. Bueno, no sabemos entre estas dos por cuál decidirnos, por cuál empezar primero. Porque esta también tiene que ser fabulosa, ¿no? Y también ese traslado, ¿no?, a otra época pues tan alejada de la nuestra, también con un artista ahí como protagonista, Oriente, ¿no? También, la verdad es que tiene también una excelente pinta, ¿no? Esta novela, Habladles de batallas, de reyes y elefantes, ¿no? Ese es el título. Bueno, pues vamos con el tercero. Es una cita de Kipling que encabeza la obra. Yo recomiendo de todas formas que se lean los 7 que van a salir hoy, si no salgan los 7. Pero bueno. No vamos a basto, Alberto. La tercera referencia es ya más conocida para quienes nos sigan, además recientemente, porque vuelvo a traer a Richard Powers, del que traje 3 libros en las 3 primeras semanas de este curso. Como ya pronosticaba entonces, y no quiero ahora dármelas de profeta, el éxito que habían tenido algunos de esos libros, sobre todo El clamor de los bosques,
hacía presagiar que bastante de la obra de Powers, que no estaba traducida en España, pudiera aparecer, se sumara a la editorial o las editoriales al carro del relativo éxito de esa publicación, ¿no? Y efectivamente, Orfeo, que es el libro que traigo hoy, lo presenta Alianza de Novelas. Es un libro publicado en Estados Unidos en 2014, ya tiene 6-7 años, y entonces Alianza de Novelas lo recupera en este momento en traducción de Teresa Lanero, Ladrón de Guevara. Por cierto, una traducción que ha debido ser extenuante, complejísima, porque, como hablábamos en aquellas semanas en donde presentábamos la obra de Powers, el lenguaje técnico es, en este caso, exagerado, es tan específico, ahora comentaremos, tan específico que ha debido ser complicadísimo para la traductora verter al español de una manera solvente y que además haga que el lector no salga ahuyentándose del texto, sino al contrario. Es un libro con las pautas habituales de Powers, que pues, clásico del mundo de la ciencia, de la tecnología, la indagación en el ser humano, la biología, bueno, lo que en cierto modo es también la personalidad del propio escritor, ¿no? Nos cuenta, de nuevo, un libro, recuerdas de entonces que hablábamos de libros muy voluminosos, un libro de más de 400 páginas, que nos sitúa con un compositor veterano, 70 años, Peter Els, que se ha dedicado toda su vida a la música, intentando transgredir, romper los esquemas convencionales de su disciplina, llevando hasta el límite los márgenes de experimentación en el ámbito artístico musical que le corresponden, y que fruto de ese intento de experimentar acaba por, ya como digo, en la vejez, acaba por levantar en su hogar un laboratorio artesanal de microbiología en un trabajo que está a caballo y que resulta incomprensible casi para el lector medio, entre los que me cuento, lógicamente, un trabajo que está a caballo, como digo, entre la música, la composición musical y la ingeniería genética. Intenta, literal, meter archivos musicales en células vivas. Un planteamiento que, insisto, excede mi comprensión totalmente. Literalmente dice en otro momento de la novela Powers que lo que pretende nuestro Peter Els es convertir una célula en una gramola. Els lo que hace es descodificar un archivo musical, no me digas cómo se hace esto, lo corta y lo empalma en el genoma de una bacteria, la Serratia marcescens, que es esa bacteria que cultiva en un taller modesto en su casa. Por una serie de circunstancias también de la técnica CRISPR, de la que se habla muchísimo ahora, ¿no? Para manipulación genética, seguramente eso sería posible, seguramente. Sí, Powers todo lo que escribe está muy fundamentado, muy documentado y sabe mucho de lo que habla, de tal manera que seguro, sin duda, es posible. Entonces, por una serie de azares, la perra que tiene, Fidelio, se le muere una noche y entonces llama a la... No sabe lo que hacer, queda un poco desconcertado, llama a un centro de estos de emergencias, y en un clima generalizado de paranoia en Estados Unidos como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre. Bueno, el caso es que hay una serie de azares desafortunados y la policía acaba entrando en su casa y viendo que ahí hay algo extraño, un laboratorio, y entonces la seguridad nacional empieza a sospechar, y a partir de ahí todo esto ocurre en las primeras páginas del libro, se produce un fenómeno de que efectivamente parece o se sospecha que pudiera ser un terrorista biológico, ¿no? Se acaba conociendo en los medios de comunicación porque se produce un clima general de alarma, acaba siendo conocido, y en los noticiarios televisivos se habla de él como el bioterrorista Bach, por la música, y él escapa irracionalmente, en vez de presentarse a la policía y explicar qué es lo que está haciendo. Un individuo anodino y normal y de orden escapa y huye por todo Estados Unidos, y se desarrolla una persecución. Y la novela nos cuenta esa persecución en dos planos, de nuevo también. Vemos cómo avanza esa huida y esa persecución, y a la vez, de una manera retrospectiva, asistimos a los recuerdos de la vida de este personaje desde 1941 hasta 2011, que en 2011 es el año en el que es en el presente de la historia.
Y a partir de ahí, todos estos dos ámbitos imbricados, interrelacionados, se cuentan con todos los elementos, como decía, del universo Powers, ¿no? Una desmesurada inteligencia del escritor, ya lo comentamos en su momento, que a veces puede apabullar al lector, decir, yo no puedo llegar, no estoy a la altura, no puedo entender todo esto. Un escritor también insólito, que se mueve en registros y en ámbitos muy distintos a los convencionales, el ya reseñado profundo conocimiento de los temas científicos, sobre todo el interés por el cerebro, los estudios neurológicos, las muchas referencias a las tecnologías, a Internet, a las redes sociales, a los cambios que introducen los avances tecnológicos en nuestras vidas. Luego, esa construcción de un mar de fondo, de un escenario en donde se desarrollan las tramas que permite reflejar la realidad de su país y del mundo en una época determinada. En este caso concreto es la Norteamérica convulsionada por los atentados de las Torres Gemelas. Luego está también la idea del medio ambiente, que está siempre presente, aunque aquí de una manera más mitigada. Y luego la música, omnipresente. Recuerda que una de las novelas, la primera que presenté de él, era El tiempo de nuestras canciones, en donde la música era el elemento central. La música con un nivel de conocimiento, de profundidad, de especificidad técnica desbordante, insisto, inaccesible para la mayor parte de... Inaccesible, no se puede acceder a ello, no se pueden entender algunas de las... Pero, sin embargo, fíjate lo que estoy diciendo, podría resultar disuasorio de cara a recomendar un libro, y sin embargo es al contrario, el libro es apasionante, el libro entusiasma realmente, ¿no? Y luego, como siempre, esta dimensión que podríamos llamar filosófica acerca de las reflexiones sobre los elementos más esenciales del alma humana o de las preocupaciones del ser humano, el papel en el mundo, el sentido de la vida y, como siempre, también en las novelas de Powers, la presencia, claro, del amor. De manera que otra novela también muy interesante, quizá más ardua. Propuesta bien interesante, en este caso es estadounidense, Richard Powers, ¿no? Sí, Richard Powers es norteamericano. Sí. Nos hemos desplazado, por lo tanto, por 2 veces a Norteamérica, a Estados Unidos, a Francia, y creo que de nuevo nos llevas a Francia, ¿no? Sí, volvemos a Francia con Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre también es conocido en todos los libros, un libro, porque ya hace bastantes años, en 2014, yo presenté el primero de los 3 libros de la trilogía que ahora se cierra con El espejo de nuestras penas. Los 3 libros están publicados, fíjate, desde 2014 hasta ahora, 2020, 6 años, por lo tanto, 2021, 7 años, no son 6 en realidad, están publicados en Salamandra, en la editorial Salamandra. En los 3 casos la traducción es de José Antonio Soriano Marco. Lemaitre ha cambiado en España, la obra de Lemaitre la podemos conocer, ha cambiado de editorial en diferentes editoriales. Esta trilogía de la que ahora hablaré está en Salamandra, pero también tiene muy interesante, una serie muy interesante policíaca en Alfaguara, con 4 títulos de un mismo protagonista, un singular investigador, el comandante Camille Verheven. 4 títulos con nombres propios en su título: Irene, Alex, el segundo, Rosie y John, el tercero, y Camille, el cuarto. Muy interesantes, muy duros, muy crudos, en algunos casos una violencia casi insoportable, pero extraordinarios, literariamente, y apasionantes desde el punto de vista de la literatura policíaca. Pero bueno, me quiero centrar en El espejo de nuestras penas. Antes de que nos hables un poco del espejo de nuestras penas, y una pregunta con una respuesta breve por tu parte, porque veo, Alberto, que te gustan los libros, esto de leerlos en papel y todo eso. Muchos de ellos, muchos de los que estamos comentando, por lo menos yo sé que algunos también tienen su versión ebook. Yo no sé si encuentras muchísima diferencia, Alberto, entre leer de una manera y leer de otra, y si realmente estás absolutamente decantado por el papel o de vez en cuando también utilizas el ebook. No, claro, diferencias las encuentro todas porque no leo en ebook, no leo en pantalla digital, o sea, solo leo en papel. No soy militante, entiendo, a mí lo que me parece interesante es leer. Creo que sí que hay connotaciones estructurales de calibre entre leer en un formato y en otro, pero tampoco es el lugar, creo, de comentarlo ahora, no tenemos tiempo, pero no soy militante en contra de los medios tecnológicos. Creo que la lectura es apasionante, se lea en lo que se lea, aunque se lean folletos que vuelan por las calles, folletos publicitarios que vuelan llevados por el viento en la calle, exagerando un poco, pero no, yo utilizo los textos, aunque sea sorprendente, compro los libros en papel
y a veces también los compro en ebook porque para hacer las reseñas y seleccionar textos, etcétera, me resulta más cómodo. Pero, y por supuesto, lecturas de trabajo, etcétera, sí las puedo hacer sí las hago, de hecho, en formato digital. Pero la literatura la leo. Es una curiosidad que yo tenía, no sé si alguna vez hemos hablado del tema, seguramente sí, pero bueno, a mí me quedaba todavía la duda. Bueno, pues no te interrumpo más con El espejo de nuestras penas, de Pierre Lemaitre. Sí que digo que todos estos libros que son recientes se pueden encontrar evidentemente en formato digital sin ninguna duda. Bueno, El espejo de nuestras penas cierra, como digo, esa trilogía que se llama Los hijos del desastre, que empezó con Nos vemos allá arriba, en donde se situaba la acción en los días finales de la Primera Guerra Mundial. Luego hubo una segunda entrega que apareció en 2019, Los colores del incendio, que era una suerte de continuación de la anterior, porque ya nos íbamos a los días, no ya inmediatamente posteriores al final de la Primera Guerra Mundial, como ocurría en la primera entrega, sino en ese periodo, diríamos, de entreguerras. Y ahora este espejo de nuestras penas ya se mete en los días de la Segunda Guerra Mundial, con Francia ocupada por las fuerzas del Reich y con París a punto, y en un momento determinado de la acción, ya de lleno, a punto de convertirse, y convertida por fin, en una ciudad abierta, es decir, tomada ya por los nazis, ¿no? Se centra la acción en tres protagonistas: Louise Belmont, que es una joven maestra que en las primeras páginas del libro vive un suceso trágico que no quiero contar y que a partir de ese episodio conocerá ciertos aspectos de la vida de su familia que desconocía. Luego está Raúl Landrat, que es un soldado fullero, tramposo, un pícaro, que en principio lo vemos en la línea Maginot, que está puesta por Francia para intentar frenar de manera estéril el avance de los alemanes, es metido siempre en estafas, en chanchullos, en negocios fraudulentos, que es una constante en esta trilogía de Lemaitre, la de los fraudes, los trapicheos durante la guerra, después de la guerra, con los abastecimientos, con los muchos negocios que surgieron entre guerras, etc. Y el tercer personaje es Desiré Migol, que recibe diferentes nombres a lo largo de la novela, porque es un individuo camaleónico, que cambia, está en un escenario, en otro escenario, capaz de adaptarse a todos, capaz de seducir y también de engañar a muchos. Esos tres personajes de los que conocemos sus vidas por separado, luego se van entrelazando y los vamos a ver a esos tres y a otros personajes secundarios, pero de entidad. Los personajes secundarios también tienen mucho peso y están muy bien perfilados y son muy interesantes y contribuyen a mostrar una especie de tapiz muy completo y muy interesante de la época. Acaban todos por coincidir en un destino común, que es abandonan París cuando la llegada de los alemanes es inminente, por la carretera del sur hacia Orleans, para atravesar el Loira, creyendo que esa frontera, la del Loira, va a servir para escapar así de la amenaza nazi. Estamos ya en este momento en mayo de 1940, Alemania se ha anexionado Holanda, Bélgica, Luxemburgo, media Francia, y está a punto de entrar en París, y entonces todos escapan, y vemos aquellas caravanas como las de estos días nos han mostrado los medios de comunicación, coches parados, en este caso por la nieve, pero allí parados porque son miles las personas que avanzan sin destino, intentando escapar. Se suceden los ataques aéreos de la aviación nazi y bueno, todo está muy documentado, es una ficción, evidentemente, los personajes son inventados, pero se incorporan acontecimientos, sucesos, hechos realmente sucedidos, documentados. Lemaitre incorpora lecturas, testimonios, archivos, bases de datos, incorpora las referencias en la última sección del libro de todas las que ha manejado. Y bueno, está muy presente, yo no sé si a ti te suena o a alguno de los oyentes le sonará, y aprovecho también para recomendarlo porque es magnífico, es una obra maestra, La suite francesa de Irene Nemirovsky, también publicada en Salamandra, y que comparte con El espejo de nuestras penas la época, el entorno, esa sombra, la sombra de esa novela magistral de Nemirovsky, está presente en esta novela. Es también una huida de la gente en Francia, en París, cuando atacan los nazis. Una novela muy interesante. A mi juicio, ni esta ni la segunda de la serie están al nivel de la primera. La primera era realmente genial. Yo recomiendo a los oyentes que estén interesados en esa época, en las guerras mundiales, las dos guerras mundiales, y en Lemaitre, que empiecen por la primera. Se pueden leer de manera autónoma,
pero que hay personajes que se repiten de una a otra, pero bueno, en cualquier caso es recomendable la obra entera, incluso también esa dimensión policíaca a la que me he referido. Recuérdanos el título de las dos primeras, Alberto. La primera es Nos vemos allá arriba, y la segunda, déjeme lo recuerde, la segunda era Los colores del incendio. Los colores del incendio. Sí. Muy bien, desde luego un autor también pues absolutamente recomendable. Yo he leído algo de novela negra suya y muy, muy recomendable. También Recursos inhumanos, ¿no? Que se sitúa en una época también de mucho paro, bueno, en esa época de gran crisis económica, ¿no? Que se ha vivido en gran parte de los países occidentales, cuando personas muy jóvenes pues eran ya condenadas al paro, ¿no? Todo lo que se puede suponer también para esas personas. Un autor que a mí me parece pues muy, muy, muy bueno. Y creo que seguimos con señores. Seguimos con señores, en este caso pasamos a Inglaterra. Julian Barnes es uno de los nombres mayores de la literatura británica. Este es su último libro por ahora, La única historia. Yo presenté hace años en Todos los libros un libro, Arthur and George, dentro de los libros, muchos libros del que he leído. El primero con el que se dio a conocer y que fue ya de hace 30, 40 años quizá, El oro de Flaubert, pero también hablando del asunto, El sentido de un final. Todos están publicados en esta editorial, en la editorial Anagrama. Casi todos, yo diría que casi todos, esta por supuesto, esta es la 13ª novela de Barnes, traducidos por Jaime Zulaika, un muy solvente traductor. Y este se presentó, La única historia se presentó en el año 2019 en nuestro país. Quiero, barriendo para casa, comentar al oyente que a partir del lunes que viene en Buscando leones en las nubes va a haber 2 emisiones dedicadas a este libro, con textos de este libro. Nos cuenta en esencia la historia de Paul, un joven de 19 años, estamos en los años 60 del siglo pasado, iba a decir, no sé cómo calificarla, su amante, su enamorada, Susan MacLeod es una mujer que le lleva 30 años, está casada, tiene 2 hijas, las dos son mayores que el chico, mayores que el muchacho, y nos cuenta esa historia de amor. No es una aventura, no es una situación, digamos, episódica, un enamoramiento fugaz, es una historia de amor, una relación que dura unos 10 años, creo recordar, interesa fundamentalmente por 2 cosas, desde mi punto de vista. El estilo. Es un escritor magistral, sus recursos estilísticos, una apariencia pero muy trabajada de sencillez. La narración corre a cargo del chico, que en diferentes momentos, no estamos en el presente solo del inicio de la relación, juegan al tenis, en un club de tenis, y allí, en un momento circunstancial, para completar un partido de dobles, acaban conociéndose, el chico y la señora. Pero bueno, no solamente, es decir, el estilo está también en la idea de que juega con diferentes momentos. El chico, la primera persona narradora es la del chico, pero también lo hace retrospectivamente desde un presente posterior a ese inicio. Y sobre todo lo que nos interesa, a mí lo que más me interesa, es que hace una disección espléndida acerca del amor, acerca de la inocencia, del paso a la madurez, de la búsqueda de la felicidad, del deseo, de la atracción sexual, también la degradación de los sentimientos con el paso del tiempo, del propio transcurso del tiempo y su influencia en la vida de las gentes y en los sentimientos. De manera que un libro muy breve también, pero muy interesante, muy apetecible, y que si alguien no conoce a Barnes puede ser también un modo interesante de entrar en su obra, porque hay estas que he mencionado, pero hay muchas novelas más que sí merecen la pena. En cualquier caso... Una historia además no sencilla, es una historia de amor, pero no un amor sencillo, por esa diferencia de edad, ¿no? También por el hecho de que ella está casada. Que esa diferencia de edad tan grande no puede ser, sobre todo entre si la mujer es la mayor, ¿no? Sí, por la diferencia de edad y por el hecho de que ella está casada. Y a propósito de esto y del juego chico joven, mujer mayor, voy a anticipar a los oyentes de Buscando leones en las nubes que la ilustración musical de los fragmentos de los 2 programas con fragmentos del libro son precisamente canciones
que hablan de relaciones amorosas entre chicos jóvenes y mujeres mayores. Como Mr. Robinson, ¿no? Mrs. Robinson. Mrs. Robinson es la canción que cerrará el segundo programa de la serie. Maravilla. Sí, paradigma. Maravilla de canción. Hay que escuchar a Alberto en ese programa, Buscando Leones en las Nubes. De ese tipo de relación, ¿no? Efectivamente. Muy ya bien. prácticamente sin tiempo, pasamos a España, pasamos a Luis Landero. Luis Landero también está, Lluvia Fina, la última novela de Luis Landero, también está presente en Buscando Leones en las Nubes, porque desde antes de ayer, el lunes, Buscando Leones en las Nubes de entonces fue dedicado monográficamente a este libro, con textos de este libro. Lluvia Fina, que se presenta en Tusquets, que es la editorial que ha acogido, yo diría que toda la obra de Luis Landero, desde aquella deslumbrante aparición hace 30 años como mínimo, con Juegos de la Edad Tardía. Fue elegida en el año 2019 en muchos medios, recuerdo El País, no sé si el suplemento de Babelia del País, el suplemento de literatura, creo que también el ABC Cultural, la mejor novela del año 2019. El libro nos presenta un personaje que es Gabriel, que lleva años alejado de su familia, se reencuentra, o por lo menos llama por teléfono a sus hermanas, a Sonia y a Andrea, porque lo que pretende es reencontrarse por el 80º cumpleaños de su madre. Y con ocasión de ese aniversario y de ese pretendido reencuentro, intentar una especie de reconciliación, de acercamiento familiar, unos lazos que se habían diluido por diferentes circunstancias. Aurora, que es la mujer de Gabriel, es el núcleo del libro porque va a ser la confidente de los diferentes personajes. Con ella hablarán y le contarán sus cuitas acerca de las relaciones familiares, etcétera, cada uno de los miembros de la familia, en una serie de relatos que están interrelacionados, en donde afloran los recuerdos, los rencores, las frustraciones, las envidias, las confesiones, los agravios, las miserias también de la familia. Es un libro, no puede ser de otra manera, tratándose de un libro de Landero, muy, muy estimable, muy interesante, pero a pesar del reconocimiento unánime en todos los medios, para mí no ha generado, en mí no ha generado ese entusiasmo que sí provocaron Juegos de la Tardía o Caballeros de Fortuna, Absolución, Hoy Júpiter, El Balcón en Invierno, muchos de ellos, un par de ellos como mínimo, 3 yo diría, reseñados también en años anteriores en todos los libros. Pero insisto, cualquier libro de Landero es un placer y además, si confrontamos mi juicio, un gran libro, pero no deslumbrante, y el juicio de los expertos que lo han calificado como el mejor libro del año 2019, no hay duda a qué carta quedarse. Evidentemente, todos los expertos. Adéntrense, por lo tanto, los lectores en el libro Lluvia Fina. Y, de nuevo, si alguien escucha el programa de Buscando Leones en las Nubes de este lunes, que está colgado en el blog, puede quizá tener ahí una primera pista para ver por dónde van los tiros, cómo se desarrolla. Aunque es verdad que el fragmento que he elegido, convenientemente fraccionado para que encajara en el formato radiofónico, para cubrir el programa del lunes, no es especialmente representativo del tono general de la obra. Pero en cualquier caso sí que puede ser una puerta interesante para adentrarse en él. En un libro, además, que tiene una puerta interesantísima, que es la sonrisa de una mujer. Yo creo que esa sonrisa es quizás lo que más llama la atención de esa portada del libro de Luis Landero, Lluvia Fina. Y vamos a concluir, Alberto, que creo que de nuevo nos llevas al extranjero, ¿no? Vamos a Francia, esta vez con una mujer. La presencia de las mujeres va a ser más notoria otras veces, y no lo digo como justificación. Saben nuestros oyentes que en el mes de marzo dedicamos las reseñas de ese mes a libros publicados por mujeres. La Fuente es la última novela de una escritora francesa, Anne-Marie Gagat, que apareció en 2020 en la editorial Navona, en traducción de José Ramón Monreal. Garat ya había estado presente en todos los libros, un libro en 2011, hace 10 años, con la que quizás sea su obra mayor, En manos del diablo, un libro desmesurado, desbordante, que tiene unas ciertas concomitancias con La Fuente, que es esta idea de narración caudalosa, inagotable, repleta de historias, de intrigas, con infinidad de relatos que se intercalan, con una dimensión casi como de leyenda también en algunos casos, y de retazos de fragmentos apasionantes de la vida humana, ¿no? Recomiendo ese En manos del diablo, que hoy no sé si será casi inencontrable a los lectores, ¿no?
y lo reseñé, como digo, en todos los libros hace 10 años, podrán leer esa reseña en el blog, ¿no? En el caso de La Fuente, la narradora llega a un pueblo, Mauduit, en Francia, para obtener del ayuntamiento, un pequeño pueblo, para que, ella es una profesora, los alumnos, sus alumnos de sociología, puedan acceder a los archivos municipales. Ella no ha escogido ese pueblo por azar, sino porque, bueno, de pequeña había vivido una muy corta temporada en él, y ahí había en ella, en el pueblo y en ella, un enigma que guarda en sus recuerdos. Había pasado algo, un incidente familiar extraño que ella no ha aclarado, con ciertas dosis de misterio. La madre recuerda a ella que hubo un cierto rechazo a la presencia de la familia en el lugar. El padre, por el contrario, tenía un muy extraño apego a ese sitio, y esa sombra de algo por desvelar ha quedado ahí pendiente, y eso ha contribuido a que la profesora elija ese pueblo como lugar para que los alumnos hagan sus prácticas, ¿no? Como no encuentra un sitio disponible en el que quedarse, cuando se acerca para gestionar la posibilidad de utilizar los archivos, acaba aceptando la narradora el alojamiento en una casa desvencijada que está un poco a las afueras del pueblo, en un paraje más o menos solitario, al borde de un río. Y ahí vive, en esa casa, una anciana un tanto extravagante, un tanto rara, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, del encuentro entre las dos mujeres, pues se desarrolla, esa es la chispa que permite hacer crecer el fuego de un relato subyugante, en donde la anciana cuenta su propia vida desde un momento iniciático, realmente, en el año 1904, en verano de 1904, cuando la niña, la entonces niña, Lottie, hoy anciana, cuando tenía apenas 12 años, que está oculta en la arboleda, observa como un visitante desconocido, aprovecha la ausencia de la familia Arden, que era la familia propietaria de la casa, para dejar en la mesa de la cocina, antes de marcharse de la casa sin dejar más rastro que una extraña nota, a una recién nacida. Lottie, que es la anciana, entonces niña, da la casualidad de que por determinadas circunstancias es la única capaz de calmar los llantos de la pequeña, y entonces acaba entrando al servicio de la familia Arden, y por lo tanto tenemos la historia de esa familia, la historia de la propia Lottie, entremezclada con la propia historia familiar y personal de la profesora, de la trayectoria vital de esta narradora, que no tiene nombre, aparece en todo momento como innominada, y además también por el medio se entremezclan las historias de los habitantes del pueblo. El libro, que tiene más de 500 páginas, es una especie como de 1001 noches de relatos entrelazados, contados por una infatigable cronista, que, como siempre, en la buena literatura no se limita solamente, y eso ya sería bastante, a dar cuenta de las peripecias personales y, por tanto, a mostrarnos el espejo de nuestras vidas a través de las vidas de otras personas, sino que también nos cuenta el plano general, es decir, los grandes acontecimientos del siglo. Repasamos el siglo entero, desde 1904, con escenarios exóticos, nos vamos a los bosques del Yukon en Canadá, a China, a África, pero hay también secretos familiares, hay acontecimientos inesperados, hay amores, hay alegrías, hay dramas, hay recuerdos, hay confidencias, un tapiz, como decía, complejo, en donde se entremezclan el pasado, el presente, la imaginación, la realidad. Una novela, iba a decir magnética, y he dicho subyugante, lo es, pero es también algo densa. Recomiendo a quien la lea que no la interrumpa, porque es decir, que la lea con una cierta continuidad, porque hay muchas conexiones, cambian las voces, y si no se lee con continuidad, hay el riesgo cierto de perdernos, de desubicarnos. Entonces, bueno, esto a mí me ocurre de manera bastante común. Tiendo a leer, a embeberme en una historia y a no abandonarla. Primero porque me apetece formar parte de ese universo, impregnarme de ese universo, pero también luego, por, como digo, razones prácticas. Es que como me desconecte, luego me cuesta engancharlo. Pero bueno, un libro muy interesante, menor, a mi juicio, que el inicial, el que yo comenté, el de esto, En manos del diablo, que ese sí que es deslumbrante, pero en cualquier caso muy interesante y como digo, altamente recomendable. La Fuente, de 2020, de la editorial Navona, de Anne-Marie Garat.
Muy bien, Alberto, pues ya estamos concluyendo casi, pero también esperamos tu reseña musical para este programa que nos vas a proponer. Bueno, como reseña musical voy a coger, claro, lógicamente, Orfeo, aquel libro que hemos comentado, impregnado de música. Traigo el tema musical y casi estoy pensando, porque tenía pensado, lo he anticipado, el texto de Enag y de Miguel Ángel, pero quizá por cuestiones de tiempo voy a hacer algo más breve, que es también extraer de Orfeo el texto, el fragmento final. Música y, por lo tanto, fragmento final extraídos de Orfeo, y en ambos casos coincidentes, porque se trata del soneto 92 de Neruda, de título Amor mío, si muero y tú no mueres, y su interpretación, a partir de un tema del músico Peter Lieberson, su interpretación a cargo de la mujer de Peter Lieberson, que le dedica el tema, digamos, a su mujer, y es ella la mezzosoprano Lorraine Hunt Lieberson, en este caso con la Boston Symphony Orchestra, dirigida por James Levine, es la interpretación del soneto. Voy a leer el soneto de manera breve, ajustado por tanto al tiempo, y luego a continuación sonará en la versión radiofónica, obviamente, en la versión de videoconferencia. YouTube no nos permite poner música de la que no tenemos derechos. Entonces, me limitaré simplemente a leer el soneto. Que te escuchamos además ya con muchísima atención ese soneto, Alberto, de Orfeo. Muy bien, y nos despedimos ya hasta la semana que viene será otra edición también miscelánea y un poco heterogénea de todos los libros. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias y adelante ya con ese soneto. Amor mío, si muero y tú no mueres, no demos al dolor más territorio. Amor mío, si mueres y no muero, no hay extensión como la que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas, el tiempo, el agua errante, el viento vago nos llevó como grano navegante. Pudimos no encontrarnos en el tiempo. Esta pradera en que nos encontramos, oh pequeño infinito, devolvemos. Pero este amor, no ha terminado. Y así como no tuvo nacimiento, no tiene muerte. Es como un largo río. Solo cambia de tierras y de labios.